Hola a todos, hola a todas, sean bienvenidos a este curso Textos Científicos, parte de la nivelación académica a distancia del programa Aprende ULS, programa de apoyo a la permanencia, el rendimiento, la nivelación y por supuesto el desarrollo integral del estudiante en la Universidad de La Serena. Te quiero invitar a que participes de esta clase para que conozcas cómo abordar los textos científicos y académicos tan propios y tan necesarios de comprender en este proceso de formación que te corresponde como estudiante, ya estudiante universitario, ya estudiante de la educación superior. Bajo este gran paraguas de conocimiento denominado textos científicos y académicos, vamos a revisar algunos subtemas que son muy importantes también de acotar. El primero de ellos es hacer la distinción entre textos científicos y textos académicos. Por otra parte, vamos a revisar la estructura de la literatura científica y académica, cómo se estructura a nivel de clasificaciones de tipología, pero por supuesto en un zoom de la coherencia y la cohesión de este tipo de textos, por supuesto vamos a ver cómo se estructuran a nivel textual explícito. Y por supuesto igual vamos a revisar tres funciones generales de la literatura científica y académica, para que podamos ver también cuáles son los propósitos esenciales que tiene, y finalmente concluiremos con un barrido de un texto científico que hemos seleccionado especialmente como un estudio de caso, para que de esta manera también podamos conocer cómo se estructura un texto de manera general y con ciertos parámetros de estándares de calidad también en este sentido. Las competencias básicas a desarrollar, como siempre, la lectura, el eje transversal de esta nivelación. Sin embargo, la escritura y la oratoria o la oralidad nunca dejarán de estar presentes en este proceso, donde también incentivaremos estas habilidades y competencias. Primera pregunta que debemos plantearnos es: ¿textos científicos o textos académicos? ¿Qué diferencia hay entre ambos? Para ello hemos diseñado esta tabla que por una parte presenta tres criterios y vamos a revisarlo desde esta perspectiva. Primer criterio, respecto de su estructura, el texto científico debe presentar resultados de investigación o un estudio riguroso en algún área de conocimiento. Recordemos que hoy en día todas las áreas de conocimiento están generando conocimiento científico propiamente tal, y es fundamental que en este sentido el paper o artículo de investigación, que va a ser el texto angular, ya lo revisaremos en breve, tenga sin duda una sección dedicada a resultados. A diferencia del texto académico, como lo podemos ver aquí en este proceso, el texto académico puede presentar o no resultados, ya que puede ser o no resultado de una investigación. Incluso, en algunos casos, algunas personas que quieren hacer textos académicos, tales como un ensayo académico en este contexto, a veces para darle rigurosidad, generan una suerte de sistema de investigación para poder generar pasos descriptibles, ¿cierto?, que puedan darse cuenta también en un texto. Sin embargo, no debemos desconocer que la rigurosidad del proceso de investigación forma parte de algo propio del texto científico, es decir, del paper, del artículo de investigación. En este caso, los textos académicos carecerán generalmente de resultados como propiamente tal como los conocemos en el mundo científico. Como otro criterio también que debemos revisar es el que guarda relación respecto de sus formatos, de los formatos de los textos que estamos revisando. Por esta razón, en primera instancia, el texto científico es un arquetipo o formato clave que debemos revisar en esta sección, es el paper o artículo de investigación. Ese es el arquetipo esencial o clave que vamos a revisar como texto científico. Ya te lo adelantaba en la sección anterior. El paper o artículo de investigación, este texto que posee sin duda un resultado o resultados de investigación, será el formato arquetípico, y lo vamos a revisar en breve en un scroll, en una revisión de un texto en PDF, y sin duda ahí se clarificarán muchas dudas al respecto. El texto académico, por otra parte, puede tener múltiples formatos. En este caso, el ensayo académico, ya te adelantaba, es uno de los formatos más frecuentes, que si lo quieres asemejar a algo de tu vida cotidiana como un estudiante universitario, incluso como estudiante de la enseñanza media o la secundaria, efectivamente, son todos esos trabajos que te pidieron alguna vez en el colegio, donde debías citar autores, reflexionar en torno a esos temas, ¿cierto?, hacer una bibliografía normada, probablemente
eso es lo más cercano a lo que conoceremos como un ensayo académico. El ensayo académico tiene la particularidad de que debes imprimirle tu sello personal, es decir, no basta de nada con tomar citas y comentar citas si es que no está tu sello personal también ahí y que puede imprimir de alguna manera una forma de comunicación diferente a lo que ya se ha escrito para aportar esa novedad, esa innovación y por supuesto que pueda servir como una revisión de alguna manera para futuros investigadores o futuras personas que están buscando también indagar sobre estas temáticas. Entonces, ahí dejamos consignado que efectivamente el paper o el artículo de investigación será el elemento angular o el arquetipo, ¿cierto? Si tú quieres, el formato clave del texto científico, mientras que en el texto académico, el ensayo académico funciona muy bien como una certera explicación para poder también tipificar, poder ordenar estas ideas bajo el paraguas de este conocimiento llamado texto académico. En tercer término, entonces, y por supuesto también siguiendo esta estructura de criterios, nos encontramos con la relación de la bibliografía y estos textos. Por esa razón, el texto científico, de alguna manera, vamos a destacar que el uso de referencias y obviamente el uso de normas APA u otras normas que puedan existir, ya hemos comentado que existen citación conocida en otros formatos como la norma Chicago, la MLA que se ocupa principalmente para citar obras literarias o artísticas, por supuesto, también tenemos la norma Harvard, entre otras, podríamos nombrar muchas más, sin embargo, la norma APA, ¿cierto? La norma APA va a ser la que más va a predominar en los contextos académicos que vamos a trabajar. Por eso, este criterio es compartido tanto para los textos científicos como los textos académicos. Es importante manejar la norma APA y por eso tenemos un módulo también dedicado especialmente para ello. Si seguimos avanzando en la presentación y si nos enfocamos ahora en la estructura general de un texto científico, efectivamente acá tenemos una estructura general, una columna vertebral, que podría ser la guía de lo que es un texto científico en sí. ¿Por qué decimos texto científico y no académico? Principalmente por el punto número 5 que está destacado con naranjo. ¿Por qué? Porque el texto científico debe, recordémoslo, tener resultados o análisis de resultados. Se puede llamar de las dos maneras el apartado, o con algunos matices. Sin embargo, el texto académico carecerá de resultados o no es necesario que los exponga, si es que lo queremos poner desde esa perspectiva. Entonces, si vamos a la globalidad de todo esto, ¿cierto? Si vamos a los textos científicos y académicos como un gran título, deberían tener más o menos esta estructura siguiendo los matices que ya hemos comentado. Primero, en el caso de un texto científico, primero un título, ¿cierto? La autoría de las personas de quienes lo escribieron, claramente, la afiliación institucional, si pertenecen a alguna universidad, si pertenecen a algún centro de investigación en particular, por supuesto también los datos de la revista científica o del repositorio de investigación, entre otros, ¿cierto? Que ha, en este caso, indexado este texto y, por supuesto, también necesitamos estos datos para poder citar eventualmente. En el caso número 2, nos interesa también que en un texto científico aparezca un abstract o resumen, ¿cierto?, del texto. Es fundamental, en un abstract o resumen es parte esencial de lo que es un texto científico, nos da indicio de que efectivamente estamos frente a un PDF o a un PDF que contiene un texto científico. Por supuesto, siempre está acompañado de keywords o palabras clave. Ya lo revisaremos más adelante también. En otra instancia, en tercer lugar, debemos revisar el marco teórico, ¿ya? Cómo hay antecedentes teóricos, antecedentes donde se justifica el problema que es la piedra angular de la investigación. Entonces, es muy importante revisar si este marco teórico, antecedentes teóricos, como te digo, puede tener cualquiera de estos títulos. Incluso justificación del problema también podría llamarse así. ¿Por qué no decirlo? Lo fundamental es que exista esta sección donde existan también una serie de citas, autores referenciados que sustentan que el problema es relevante de investigar. Como número 4, siempre es fundamental también revisar que el texto tenga un marco metodológico, una metodología, métodos también se podría llamar, donde te explican básicamente la recogida de datos.
si es que esta recogida fue cualitativa, cuantitativa, fue mixta, qué instrumentos se utilizaron, la población participante de la investigación o la muestra en el caso de una investigación científica. Ahí cada matiz tiene una vital importancia, por eso es importante cuidar mucho el lenguaje y las palabras que utilizamos al momento de comunicar un hallazgo científico. Es fundamental también cuidar ello, por eso en el marco metodológico o metodología no es lo mismo hablar de participantes que de muestra, que de población, ¿verdad? O de informantes, y así tantos otros matices que son propios de la investigación cualitativa o cuantitativa. Pero lo que es cierto, sin duda, es que el marco metodológico, la metodología, debe estar presente en un texto científico. Como número 5, tenemos los resultados, ¿cierto? Los resultados o el análisis de resultados. Como te decía, propio del texto científico, propio del paper, propio del artículo de investigación, todos estos títulos homónimos para referirnos a aquel documento que nos entrega información respecto de cómo se realizó una investigación rigurosa y científica. Por esa razón, los resultados son esenciales y claves. Y aquí nos vamos a encontrar principalmente con muchos gráficos, con muchas infografías o con muchos elementos infográficos que nos darán cuenta respecto de cómo se traduce la tabulación de datos, ¿cierto? Todos estos datos dispersos que se recolectaron se traducen a algo más esquemático que el lector necesita también para poder comprender efectivamente este texto. También una sección que probablemente causa mucha polémica y no por su nombre, sino que porque muchas veces no se comprende cómo hacer, cómo diseñarla, ¿verdad? Es la discusión. Acá te entregamos algunos elementos. Cuando te encuentres con un título llamado discusión, eh, acá te vas a encontrar con las potencialidades y limitaciones del trabajo o estudio de la investigación que se realizó. Entonces, hacer una tabla de doble entrada no es una mala idea. Lo mismo si es que llamamos a algunos autores o algunos expertos para que critiquen nuestro trabajo y podamos nutrirlo de esas críticas y mejorarlo aún, ¿cierto? Entonces es fundamental que ahí, de alguna manera, la discusión la podamos entender en esa línea. Hay algunos autores que se simplifican el trabajo y fusionan discusión con resultados, ¿cierto? Cada uno va a tomar alguna línea para poder dar cuenta de su investigación lo que sea más simple, más certero y más fácil, o eso es lo que se espera de alguna manera también desde el lenguaje científico académico. Entonces, cuando te encuentres con este apartado llamado discusión, te vas a encontrar con esto, con potencialidades y limitaciones del trabajo de estudio o la investigación que se está dando cuenta en este texto que estás leyendo. Efectivamente, como punto número 7, tendrás las conclusiones, ¿verdad? Y las conclusiones no son nada más que una síntesis, te puedes encontrar con títulos un poco más retóricos como a modo de conclusión, ¿cierto? Es fundamental que también conozcamos estas formas del lenguaje que van a formar parte de nuestro vocabulario académico de aquí en adelante. Entonces, esa sección del punto 7 no es nada más que la recapitulación, ¿cierto?, de los hallazgos, mira qué interesante, de los hallazgos más relevantes o más importantes que hay en una investigación, y esa es la responsabilidad que debería tener el autor en esa sección. Finalmente, bueno, no finalmente, como punto número 8, nos encontramos con la bibliografía, referencias bibliográficas, referencias, puede tener cualquiera de esos títulos, y ahí ya nos encontramos con las referencias en norma APA, que va a ser un Zoom que revisaremos en un módulo especialmente dedicado a ello. Y finalmente, los anexos. Hay algunos papers o artículos de investigación o textos científicos, por decirlo también de esa manera, que toman anexos, principalmente son tesis o tesinas, textos más extensos que son textos sin duda científicos, que tienen esa naturaleza, sin embargo que requieren también evidenciar algunos testimonios, algunas evidencias del trabajo realizado. Hay algunos papers que también lo hacen, algunos anexan QR, links, ¿verdad? Lo importante es que los anexos puedan, si son útiles y van a servir también para poder quizás acceder a los instrumentos que se utilizaron, algún ejemplo de respuesta, ¿verdad? Es importante que puedan estar, pero también podemos prescindir de ellos. Como te digo, esta columna vertebral puede ser movible, puede ser de alguna manera fusionable, como lo pudiste ver, y lo importante es que conozcas también en términos generales cómo funciona un texto científico para su abordaje, para que lo puedas comprender de la mejor manera posible en este contexto también universitario y académico en el que estás ingresando en este momento. Pues bien, tres funciones generales de los textos científicos y académicos.
El primero de ellos es divulgar investigaciones o textos de interés científico, o sea, ¿qué sería de la ciencia en cualquiera de sus áreas, en cualquiera de sus disciplinas o subdisciplinas, si no tuviésemos un texto angular con el que difundir información científica? Entonces es fundamental también destacar que lo que busca un paper o artículo de investigación es divulgar ciencia, divulgar avances científicos, tecnológicos, avances en el desarrollo social, económico, académico, en distintas áreas, en verdad. Entonces es fundamental también destacar ese rol que cumple de divulgación. Por otro lado, también tenemos en color verde compartir conocimiento para desarrollar innovación. No hay innovación, no hay mejora, no hay cambio que se oriente hacia la mejora si es que no desarrollamos conocimiento científico. Entonces, eso es clave y esencial. Una cosa es desarrollarlo, también otra cosa es comprenderlo. Quienes pasan por la universidad, por la educación superior, es clave y esencial que tengan estas herramientas para comprender estos textos científicos y académicos y transformarlos en innovaciones que se transformen en mejoras para la sociedad. De lo contrario, ¿cierto? No estaríamos haciendo nada con ese conocimiento y no es lo que se espera de nosotros. Lo que se espera justamente de las personas que nos dedicamos a generar conocimiento y a decodificarlo también, es que podamos traducir esto en desarrollos de innovaciones para mejoras en nuestra sociedad, chiquillos. Entonces también acá dejamos consignado ese punto. Y finalmente, sistematizar una investigación o un razonamiento, o sea, claramente acá tenemos uno de los objetivos esenciales de un paper o artículo de investigación, ¿por qué no decirlo?, de un texto científico, que es dar sistematización a una investigación y por supuesto también contarnos cómo hicieron esa investigación, ese grupo de científicos, ese equipo de personas que se preocuparon por un problema social y quisieron darle respuesta a través del mundo académico también. Entonces ahí tenemos estas tres funciones generales de los textos científicos y académicos que era importante consignar. Entonces, para seguir con esta revisión, tenemos preparado esto, también está alojado en la plataforma Moodle para que lo tengas muy en cuenta, desde donde estamos compartiendo estos materiales. Un texto científico modelo es un paper, efectivamente, para que lo puedas ver. Vamos a hacer un breve scroll con este material y así de esa manera puedas familiarizarte con este tipo de textos. Esperamos que sea bastante explícito y que, por supuesto, también puedas manifestar tus dudas en el foro que está dispuesto para ello, si es que así lo requieres. Entonces, en este sentido, mira, tenemos primero, como puedes ver, voy a destacarlo acá, el título de la investigación, y mira qué curioso, percepción estudiantil sobre una innovación evaluativa utilizando la plataforma Moodle. También tenemos su título en inglés abajo, recuerda que es fundamental familiarizarte con este idioma, que es el idioma de la ciencia, el idioma de la difusión científica hoy en día, es importante también hacer alcance a ello. Acá arriba en la esquina, como hemos comentado en algunas ocasiones, siempre vas a encontrarte con informaciones claves y fundamentales al momento de buscar información para citar, para hacer la referencia bibliográfica. Una de ellas es lo que he destacado acá, que corresponde principalmente al nombre de la revista científica donde fue publicado este artículo de investigación, ¿verdad? También te vas a encontrar el año, como puedes ver, está recién salido del horno, como se podría decir, está en el año 2020. También te vas a encontrar con informaciones elementales como el volumen y el número de la revista, ¿verdad? También con los números de páginas que ocupa, perdón, en este caso, también el artículo de investigación. Entonces, todos esos elementos que van a ser realmente necesarios y relevantes para poder citar más adelante este texto, están casi siempre en la primera página del texto, ya para que lo puedas tener muy, muy presente. Yo también te comentaba respecto de la afiliación académica y de los autores. Ahí está el nombre de los autores, cada uno con una respectiva URL para que puedas también hacer link ahí, quizás acceder a su currículum vitae o a otros elementos relevantes, pero por supuesto también hablábamos de la afiliación institucional. En este caso, la afiliación institucional de este paper es la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, Cuba. ¿Ya? Acá nos encontramos con la afiliación de este texto y vamos más abajo, también siempre hay un correo electrónico para poder contactarse con el autor principal o con los autores de este texto.
Comenzamos siempre con el resumen, quedó un poco descuadrado acá en diagramación, sin embargo eso no es problema porque lo que nos interesa es el conocimiento y acá comienza. ¿Por qué elegimos este texto para ustedes? Principalmente porque eh, ellos se tomaron el tiempo no solamente de hacer un buen resumen, sino que además de poder hacer una distinción en cada una de las partes de este resumen, que no tiene más de 300 palabras, que efectivamente nos cuenta de qué va la investigación en su globalidad. Y además nos va contando por secciones, es decir, nos cuenta primero los antecedentes o el fundamento, como pueden ver en esta primera instancia, ¿cierto? Dice, la introducción de las innovaciones evaluativas en respuesta a las demandas sociales de integrar la tecnología digital en el proceso docente, precisa instrumentar la valoración de las nuevas ofertas educativas, ¿cierto? Si yo me pusiera un poquito más exigente con este paper, le hubiese dado, por ejemplo, al finalizar en esta parte, algún paréntesis con alguna referencia bibliográfica, pero solo eso, ¿ya? Son detalles que siempre uno va perfeccionando con el paso del tiempo y la redacción. Luego también en el caso de los objetivos, nos encontramos con el objetivo claro, ¿cierto? Que es analizar la percepción estudiantil de la innovación evaluativa utilizando un Moodle. También después hablamos de los métodos, nos encontramos con que hay pruebas pedagógicas, ¿verdad? Habla de que es un tipo de investigación descriptiva con enfoque mixto, es decir, va a ocupar instrumentos cualitativos y cuantitativos al mismo tiempo, ya nos va dando información relevante respecto al paper. O sea, ni siquiera he pasado de la página 2 y ya más o menos me voy dibujando cómo va a ser la investigación. Ya me doy cuenta de que van a ocupar observación participativa, pero también van a encuestar a los estudiantes y también van a hacerlos participar en un foro que nos va a dar sustrato de investigación y por supuesto también eso va a ser procesado por software estadísticos matemáticos. Existe el SPSS para el caso de lo cuantitativo, para lo cualitativo el Atlas T, pero ya conversaremos de ello más adelante, mucho conocimiento, mucha información que entregar, sin embargo, hoy ya estamos adentrándonos cómo comprender un paper. En el caso de los resultados, la aplicación de las pruebas pedagógicas se van a también explicar más adelante y lo van a ver con algunas gráficas que son muy, muy importantes de ver también. Lo vamos a consignar más adelante y por supuesto las conclusiones que nunca pueden estar, o sea, nunca pueden estar ausentes, nunca pueden faltar en este caso. Y mira, lo que aparece acá como descompresión de concepto es lo que conocemos también como keywords. Tú sabes que en la jerga científica cada vez se van generando nuevas innovaciones también en la forma de comunicarnos, sin embargo, a no asustarse porque siempre es la información. Como puedes ver, aplicación a la informática médica es un concepto, proyectos de la tecnología de la información y la comunicación, aprendizaje es otro, evaluación educacional, como puedes ver, no son solamente palabras clave, también pueden ser frases clave que engloban conceptos esenciales y que sin duda son esenciales para la investigación que se puede desarrollar. Siempre el abstract está en inglés también, como puedes ver, con cada una de sus partes, y después vamos avanzando ya lo que puedes ver, la introducción, con los antecedentes, las citas textuales, ¿verdad? Y todo lo que corresponde a la explicación también se apoya de tablas, ¿viste? Vamos a hacer un scroll bien rápido, pero es para que veas el formato. Resultado y discusión. Mira, aquí los autores decidieron fusionar esa sección y mostrarnos, por ejemplo, un ejemplo de pregunta para los estudiantes, ¿cierto? Que fue alojada en la plataforma Moodle. También ahí tenemos algunas consideraciones que tienen que ver con la frecuencia de límites valorados como fortaleza en las dimensiones del instrumento, ¿verdad? Y habría que ir al instrumento y revisar esos elementos, pero ya nos van explicando cómo ellos investigaron y cómo ellos generaron esos elementos también y lo hacen gráficamente. Y también dan cuenta de las valoraciones positivas que tuvo esta investigación, como la utilización de las tecnologías de información y la comunicación, el dinamismo, la motivación que había, como lo puedes ver también, los punteos nos pueden servir mucho para ir revisando cuáles son los elementos relevantes de un texto académico. Si vamos avanzando, ¿cierto? Llegamos a las conclusiones rápidamente y mira, en un párrafo nos dan cuenta respecto de las principales conclusiones. Si yo te leyera la primera línea, ya deberíamos saber de qué va esta investigación y tener una idea general. Mira, dice, la percepción integral estudiantil sobre la innovación evaluativa fue considerada satisfactoria al dar respuesta a alguna de sus expectativas como participantes centrales del proceso de enseñanza-aprendizaje.
hecho significativo si se considera que es para ellos que se reclaman nuevas formas de enseñanza. Entonces, ahí ya te va contando que parece que fue satisfactoria y que hubo instrumentos cualitativos y cuantitativos que respaldan esta aseveración o esta afirmación. Y ahí podríamos leer más en detalle lo que se declara en las conclusiones. Acá están las referencias bibliográficas, también en el formato que te comentaba, formato en norma APA, de donde fue recuperada la información, ¿verdad? En fuentes confiables, ¿verdad? Y, por supuesto, aquí carece de anexos. Sin embargo, también te cuenta que posee una licencia Creative Commons este artículo, es decir, que efectivamente tú puedes utilizarlo sin fines comerciales, solamente con el fin de educar a otras personas, compartirlo para generar conocimiento. También tendremos algunas secciones dedicadas a hablar de estas temáticas que son tan relevantes en este proceso de formación. Por mi parte, damos por finalizado este scroll. Es fundamental que vayas realizando los ejercicios, revisa los videos alojados también en la plataforma Moodle para ti, que te irán explicando el método científico, la estructura del texto científico y, por supuesto, cómo leer un paper opcional también en literatura habla inglesa y, por supuesto, los desafíos que están planteados para ti, para que puedas también comentar en este proceso. El paper que estuvimos revisando se encuentra acá, se encuentra justamente aquí como paper modelo sobre Moodle para que así también lo puedas descargar y lo puedas revisar más en detalle cuando corresponda.